Buenos días, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Es bueno verles a todos y ver que ya estamos poco a poco volviendo a donde estábamos. Y nos alegra ver que están sanos, vivos, felices, firmes en la fe y amando a Cristo por sobre todas las cosas. Así que nos alegramos en verles. Por ahora no podemos dar todos los abrazos que quisiéramos, pero al menos un saludo de puñito podemos darle y eso por ahora bastará, mientras duran las mascarillas. Tenemos que usar mascarillas no porque querramos, sino porque no sabemos quién ha sido vacunado. Y mientras no todos estén vacunados o no exista riesgo, entonces debemos mostrar amor a los demás. Hemos sabido que algunos no han podido o no han querido vacunarse. Así que entendemos la situación de cada uno. A pesar de eso, les animamos a vacunarse a los que no lo han hecho. Y eso ha demostrado bajar los niveles de contagio. Así que no hay por qué tener miedo a estas alturas. Bien. Como ya saben, hemos comenzado una serie de predicaciones en el libro de Esther. Es uno de los 2 libros que llevan nombre de mujer en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del otro libro en el otoño. Vamos a hablar de Ruth en el otoño. Por ahora, en este verano, estamos en el libro de Esther. Y apenas acabamos de comenzar el 2º capítulo. Así que vengan conmigo, por favor, a Esther. El libro de Esther, capítulo 2, versículos 1 al 18. Repito, Esther, capítulo 2, versículos 1 al 18. Mientras ustedes lo buscan, déjenme darle un poco de contexto. ¿Okay? El libro de Esther fue escrito y protagonizado aproximadamente en el año 480 a.C. Eso nos pone en la época post-exílica, es decir, después del cautiverio en Babilonia, pero casi nos llega lo que se llama al silencio intertestamentario. Esos son 400 años antes de Jesús. Es decir, Esther vivió unos 500 años antes de Jesús. ¿Okay? Entonces, ese silencio intertestamentario, esa hojita en blanco que separa el antiguo del nuevo, vale 400 años, donde nadie dijo: así dice el Señor. Ningún profeta se levantó en ese tiempo y nunca nadie habló de parte de Dios. Ese es el tiempo de los macabeos, ese es el tiempo donde se crearon los fariseos, ese es el tiempo donde se crearon las sinagogas, ese es el tiempo donde se creó la compilación que hoy llamamos el Antiguo Testamento, o para ellos la Biblia hebrea. Es decir, en el año 480 el pueblo de Israel ya había sido permitido volver. Ya Ciro en el 518 a.C. le habían permitido volver a Jerusalén. El decreto de Ciro, después de Ciro, Nabucodonosor, Ciro, Darío y ahora Jerjes, es el rey Asuero que hablamos la semana pasada. Ahora, en todo ese conflicto político, Jerjes o Asuero había dominado una revuelta que había pasado en el sur, en el borde de Egipto. ¿Okay? Recuerden el imperio, el versículo 1, capítulo 1 de Esther, dice que el imperio de Asuero llegaba desde la India hasta Etiopía. ¿Okay? Es el norte de África y todo lo que tiene que ver con hasta Egipto. Entonces, Asuero había aplacado una revuelta que había sucedido en Egipto y él se sentía mucho más grande y poderoso que nunca. Pero le pasa esto en la familia, en el palacio, donde la reina Vasti no le hace caso. Lo que hablamos la semana pasada, y viene este gran decreto de destituir a Vasti, y ahora viene el decreto de sustituir a Vasti. Entonces, lo que vamos a ver hoy aquí es el reemplazo de la reina Vasti, y vamos a tratar de encontrar quién es la sucesora, pero también qué papel ocupa en el lugar de la redención de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Okay? Recuerden, estamos en el año aproximadamente 480 después de Cristo y ahora la destitución de Vasti da origen a la sustitución de Vasti en el capítulo 2. Vamos a ver que
aquí se erige la figura de un Salvador. Se prefigura la figura de un Salvador. Pero nosotros sabemos quién es el Salvador. No es Esther, el mejor Salvador es Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo vamos a ver a Jesús aquí? Ya lo van a ver. Tengan la expectativa, por favor. Vamos a leer Esther, capítulo 2, versículos 1 al 18. Dice así: Después de estos acontecimientos, y sosegada ya su ira, el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia en su contra. Los criados del rey, sus cortesanos, dijeron: que se busquen para el rey jóvenes virgen y de hermosa figura, que en toda la provincia del reino haya quienes seleccionen a estas jóvenes, que éstas sean llevadas a la casa de las mujeres en la residencia real de Susa y puestas al cuidado de Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres, que les den sus atavíos y que reine en lugar de Vasti la doncella que a los ojos del rey resulte agraciada. Y esto le pareció bien al rey, y así se hizo. En la residencia real de Susa había un judío llamado Mardoqueo, que era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén, junto con los que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica. Mardoqueo había criado a Hadasá, también llamada Esther, que era una joven huérfana de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hijo de su tío, el tío de Mardoqueo. Pues cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, se reunió a muchas doncellas en la residencia real de Susa, que estaba a cargo de Hegai, el guardián de las mujeres. Y también Esther fue llevada a la casa del rey y quedó al cuidado de Hegai. Cuando Hegai vio a Esther, la halló tan agradable que de inmediato ordenó que se le dieran los mejores atavíos y alimentos, y también 7 damas de compañía de la casa real, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Pero Esther no dio a saber cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no hablara de eso. Y cada día Mardoqueo se paseaba frente al patio de la casa reservada a las mujeres para saber cómo se encontraba Esther y cómo la trataban. A cada una de las doncellas le tocaba su turno para presentarse ante el rey Asuero, y esto era después de haberse sometido a un embellecimiento de 12 meses, según era la costumbre para ellas. 6 meses eran tratadas con aceite de mirra y otros 6 meses con perfumes y cosméticos femeninos. Solo entonces, y después de pedir todo lo necesario para presentarse debidamente ataviada, podía la doncella salir de la casa de las mujeres al palacio real para presentarse ante el rey. La doncella llegaba al caer la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, que estaba a cargo de Sasgás, eunuco del rey y guardián de las concubinas, y no volvía la doncella a presentarse ante el rey, a menos que el rey la requiriera y fuera llamada por su nombre. Esther, hija de Abihail, a quien Mardoqueo había adoptado como hija, se ganaba el favor de todos los que la veían. Y cuando le llegó su turno de presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que le recomendó Hegai, el eunuco y rey guardián de las mujeres. Esther fue llevada a la casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet. Era el año 7 del reinado de Asuero cuando ella se presentó ante él. Y Esther se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas, y éste amó a Esther más que a todas ellas, así que puso en su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego el rey ofreció un gran banquete a todos los príncipes y siervos en honor de Esther, y además disminuyó tributos a las provincias y les otorgó beneficios como corresponde a un rey. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por esta bonita novela. Ahora te rogamos, por favor, nos edifiques a través de ella y nos enseñes cómo ver a Jesús en este texto. Rogamos tu bendición. Rogamos también, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien que escucha que no te conoce, que pueda hoy a través de esta enseñanza considerar que tú eres el único Rey,
el único Señor, el único Salvador. Y por eso rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que tú te pasees en medio de nuestro, que tú convenzas a los que dudan y edifiques a los que creen. Rogamos, Señor, que te glorifiques en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Esto que acabamos de leer pudiera parecer un concurso de belleza, un Miss Persia, Miss Universo edición Persia, pero nada parecido a eso. Hace muchos años el famoso periodista Jaime Bailey, peruano, ateo, queriendo avergonzar a la Miss Universo dominicana Amelia Vega, le hizo ver que la Biblia era un libro de cuentos de hadas. Y Amelia Vega, una Miss Universo dominicana, creyente, muy linda, muy firme en sus convicciones, ella le dijo: ¿tú no has visto que en la Biblia existe un concurso de belleza? Y eso está históricamente certificado, y la reina Esther tiene una tumba, la reina Esther y su tío Mardoqueo tienen una tumba en lo que hoy es el Irán moderno. Y el ateo, queriendo avergonzar a la Miss Universo, se quedó con la boca abierta, porque él no sabía que este supuesto concurso de belleza había sido un evento histórico que ocurrió en la Persia antigua, y de cierto es un monumento, la tumba de Esther y Mardoqueo. Con toda esa discusión que ganó Amelia Vega contra Jaime Bailey, nos lleva a preguntarnos, ¿de verdad esto es un concurso de belleza? Ciertamente hay una tumba de Raquel y Mardoqueo, pero ¿de verdad esto es un concurso de belleza? Los verbos que están aquí, la secuencia de los verbos, los modos en los que los verbos están, no hace ver que el concurso de belleza haya sido voluntario. Es decir, ustedes no entiendan que Esther se inscribió en un concurso de Miss Persia en Google, o ella llenó una planilla y tenía un manager y ella llenó una solicitud. No. Si ustedes notan los verbos del decreto en los versículos 3 y 4, que en toda la provincia del rey haya quienes seleccionen a estas jóvenes, que sean llevadas a la casa de la mujer. No que ellas vayan en filita o que hagan una lista con un Google Form. No, es que sean secuestradas de sus casas, de las casas de su papá y de su mamá, y estas jovencitas, mayormente adolescentes, sean llevadas a la casa del rey. Es decir, esto es un secuestro masivo de las muchachas más bonitas del rey. Ninguna de ustedes quisiera estar ahí, hermanas, muchachas. Y ninguno de ustedes quisiera que sus hijas hubiera querido estar ahí. Ahora, lo que vamos a ver aquí es la presentación en la novela, porque la novela tiene muchos más capítulos, tiene 8 capítulos más, y van a ver la presentación oficial de la reina Esther, la sustituta de Vasti. Ustedes van a ver, nos presentaron a la reina Esther. ¿Quién es Esther? Esther era hija de Abihail. Pero Abihail y su esposa se murieron cuando Esther estaba chiquita. Por lo tanto, el hermano de Abihail, Mardoqueo, asumió a Esther como hija propia. Ahora Mardoqueo, el primo de Esther, el sobrino de Abihail, ahora primo de Esther, era el que la estaba criando. Mardoqueo adoptó a su primita Esther y ahora la estaba criando. Y la estaba criando en un contexto muy particular. ¿Okay? Yo quiero que desde una vez ustedes entiendan, ellos no debían estar ahí. Ni Mardoqueo ni Esther debían estar ahí. Ellos debían estar en Jerusalén. Esto quiere decir que tanto Esther como Mardoqueo, Abihail y toda la familia eran unos rebeldes. Era una gente que no debía estar en Susa, debían haber vuelto a Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 10, 2:10,
Mardoqueo le dijo a Esther que no le dijera a nadie que ella era judía y de qué descendencia era. Y eso nos hace entender a nosotros que tanto Mardoqueo como Esther eran unos judíos secretos. Eran unos del pueblo de Dios que no querían que se enteraran que son del pueblo de Dios. Eso nos da la seguridad de afirmar que tanto Mardoqueo como su familia, incluyendo Esther, estaban haciendo cosas que eran incorrectas a la luz de la ley. No estaban congregándose con el pueblo de Dios. Estaban comiendo las comidas que Daniel no quiso contaminarse en Babilonia. Estaban haciendo cosas en un pueblo gentil que le eran prohibidas al pueblo judío. Estaban comiendo comidas impuras. Estaban juntándose con gente impura. Y de acuerdo a la ley, tanto Mardoqueo como Esther estaban impuros. No merecían ser llamados judíos. Ahora, por una razón muy particular que no sabemos cuál. No sabemos cuál. Mardoqueo, en el versículo 2:10, le dijo a Esther, no le diga a nadie de quién tú eres hija. Ustedes van a ver la semana que viene que se nos va a presentar en el capítulo 3 al protagonista malo. El antagonista se llama Amán, era un agageo, un agagita. Era de la descendencia de Agag. Pero a nosotros se nos dice que Mardoqueo, en el versículo 2:5, se nos dice que Mardoqueo era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Esto lo pone en la familia del rey Saúl. Y Saúl fue el que no quiso matar a Agag, el antepasado de Amán. Y ahora vino Samuel en el capítulo 9 de 1 Samuel y ¿no hay niños en la sala? Lo picó en pedacitos. Samuel, el profeta de Dios, unos 500 años antes, picó en pedacitos a Agag, porque Saúl le había tenido misericordia, porque ya se había rendido. Ahora, eso no se le había olvidado a Amán, y él detestaba a muerte a los judíos. Yo le estoy dando unas pequeñas luces de lo que viene en los próximos 2 o 3 capítulos. Pero vemos que Mardoqueo es de descendencia directa de Yair, de Simei, de Cis, de Benjamín. Pasaba todas las tardes por el palacio del rey para ver cómo estaban tratando a Esther. Y el libro no está ahí para predicar moralismo, para que seamos como Esther o Mardoqueo, para que no seamos como Vasti y Asuero. No, el libro está ahí para que entendamos la figura de un redentor. Por eso hemos titulado esta serie Redención tras bastidores. Porque el libro no menciona a Dios. El libro de ninguna manera menciona a Dios. Pero es justamente por eso que está tras bastidores. Porque la redención se prefigura como una silueta. Ustedes saben cuando la gente pinta como en negativo, pinta una silueta y ya uno sabe a qué silueta, a qué figura pertenece. Porque no es que está presente lo que tú estás pintando, es que está ausente y por eso lo notas. Dios no está por ninguna parte en este libro y por eso podemos ver su silueta. Esta es la figura de un redentor. Esther, en conjunto con Mardoqueo, están prefigurando la figura de un redentor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cada vez que ustedes lean el Antiguo Testamento, cada vez que ustedes interpreten narrativa antiguo testamentaria, ustedes tienen que aprender a entenderlo como lo entendieron los receptores originales. Ustedes no pueden leer el libro de Esther como si fueran un lector del siglo XXI. Ustedes no pueden decir, bueno, ¿y dónde estoy yo en este libro? Y buscar en estos capítulos, ¿dónde estoy yo en este libro? ¿Cómo calzo yo en este libro? ¿Dónde está el personaje con el que puedo fácilmente identificarme? No, así no se interpreta. En el Antiguo Testamento lo que tenemos es que ver cómo estos personajes, cómo estas figuras, cómo estos símbolos, cómo estas tipologías están apuntando hacia alguien mejor en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que precisamente está pasando en este libro. Esto es una simbología de lo que va a ser el Redentor. Esther es presentada
como una reina, mujer, señorita, una reina que es adoptada, una reina que es criada por un papá que no es el suyo y una mujer que fue arrastrada para poder ser puesta frente a los potestades y a los gobernadores de ese tiempo. ¿Les suena conocido? Entonces, lo que aquí están prefigurando es una persona que va a salvar al pueblo de Dios con un solo simple acto de valentía. ¿Notan por dónde estamos yendo? Esther va a salvar a su pueblo de la extinción. A partir del capítulo 3, ustedes van a conocer a Amán, que por ser descendiente de Agag, él le tenía mucha rabia no solamente a Mardoqueo, sino al pueblo que él representaba. Entonces, Amán, ahora virrey de Persia, él quería extinguir a los judíos. Pero ¿quién salva la partida? ¿Quién es la muchacha, la protagonista de la novela? La reina Esther, a través de unas 2 banquetes que ella hace en los capítulos 7 y 8. Entonces ustedes ven que ella salva al pueblo con un solo acto de valentía, no sin antes. En el capítulo 4 ustedes van a ver que Esther corre el riesgo de morir por presentarse ante el rey sin haber sido llamada. Noten en el versículo 15 que las mujeres podían presentarse ante el rey solo si el rey las llamaba por su nombre. Perdón, el final del versículo 14. Solo si el rey las llamaba por su nombre. Y si es verdad, Dios te conoce a ti por tu nombre y algún día te va a llamar. Y tú no podrás decir, no, yo no quiero ir como Basti. No, Dios te va a llamar y te vas a presentar ante Él. Pero Esther corrió el riesgo de presentarse ante el rey, en el capítulo 4, para salvar a los judíos. Y ese simple acto de valentía es aquella famosa frase donde dice, si perezco, que perezca. Si perezco, si tengo que morir, moriré. Y ese simple acto de valentía fue usado por Dios para evitarle la extinción al pueblo de Dios. Esto es redención tras bastidores. El protagonista de toda esta historia, el titiritero de toda esta historia es Dios, no Esther. No salgan de aquí pensando, wow, yo tengo que ser valiente como Esther, tengo que ser linda como Esther, tengo que ser agradable, de buen maquillaje y oler bonito como Esther. No salgan de aquí diciendo eso, mucho menos los hombres. Lo que tenemos que salir de aquí pensando es, wow, a los judíos, al pueblo de Dios, se les prefiguró al menos 480 años antes de Jesús que vendría un Salvador que iba a salvar a su pueblo con un simple acto de valentía. Dice en Colosenses que todo lo que en el Antiguo Testamento prefiguraba a Cristo, las tipologías, las simbologías, eran como flechas que iban a lanzarse de atrás de la muralla del silencio intertestamentario. Detrás de esos 400 años de silencio, los profetas, los jueces tiraban flechas. Y en Colosenses dicen que esas son sombras y figuras de lo que había de venir. Entonces Esther es una figura, una prefigura de que algún día iba a venir una persona totalmente atípica para salvar al pueblo. Ahora ustedes dirán, entonces ¿por qué Cristo no fue mujer? Es una buena pregunta. Imagínense que en aquellos días no había ecosonograma y José y María hubieran recibido una hembrita. Bueno, era muy difícil que eso pasara. Primero porque José no intervino. Y segundo porque el hijo implantado en María era el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Y era hijo del Espíritu Santo completamente, no hijo de María. Carnalmente hablando, era un hijo implantado en el vientre de María y por eso Dios decidió que fuera hombre, tal como el cordero del sacrificio debía ser macho, sin mancha y de 1 año. Entonces, ahora ustedes ven la comparación entre Esther como la salvadora, la reina salvadora, y un tal Jesús que años después
iba a hacer lo mismo que Esther hizo. Iba a ser traído atípicamente, iba a ser puesto en adopción para ser criado por un papá y una mamá que no son sus verdaderos papá y mamá de sangre. Iba a ser puesto, traído a la fuerza, a la cruz y a pasar por un proceso que lo inculpaba de pecado que él no cometió. Y fue pasado enfrente de los gobernadores del mundo, en ese momento era Roma, y ahora él, con un simple acto de valentía, clavado en la cruz, podía decir, consumado es. Si perezco, que perezca. Si tengo que morir, moriré. Pero ese simple acto de valentía de Jesús, tal como el acto de valentía de esta reina Esther que estamos viendo, es mucho, mucho, mucho mejor. Porque Esther era linda y de hermoso semblante. Y en Isaías vemos que Jesús, su rostro fue desfigurado y su cuerpo fue molido a latigazos. Y en el capítulo 53 de Isaías dice que nosotros volteamos para no ver su rostro desfigurado, porque era desagradable de ver en la cruz. Era un espectáculo horroroso. Pero él era inocente. Él nunca cometió pecado. De hecho, en 1 Pedro habla de que el que no cometió pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos contados como justicia de Dios. Wow. Él no era como Esther, que era rebelde y desobediente al quedarse en Susa y a hacer lo que no debía hacer como una señorita judía, y al hacer lo que no debía comer, no debía hacer, y aparte se guardó en secreto de qué pueblo y de qué familia era ella. Eso lo hacía ponerla en una condición de desobediente, de culpable, de rebelde. Pero Jesús era inocente. Y por eso su sacrificio cuenta para salvar y pagar los pecados de los escogidos de Dios, de todos aquellos que ponen su fe en Él, de todos aquellos que confían en la sustitución de Cristo en la cruz, de todos aquellos que le piden perdón por haberlo ofendido, cosa que Él no tuvo que hacer, porque Él no cometió pecado, de todos aquellos que ponen su arrepentimiento, su fe y le piden perdón a Dios por su pecado, ponen su fe en Jesucristo. Jesús es el sustituto de todos aquellos que puede salvar. Esther los libró de la extinción, pero Jesús nos libra de la condenación. Y eso nosotros nos debe hacer ver que Jesús no solamente es un mejor Salvador, es el mejor Salvador, el único Salvador, el único nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. Dice Esther, por su lado, linda, con buenas actitudes, pecadora igual que nosotros, valiente como muchos, y se le agradece lo que hizo, pero Jesús es inigualable. Jesús es el mejor Salvador. Jesús es el Rey, mejor Rey, tiene un mejor reino y es el mejor Salvador. Él es el único que pudo haber hecho eso por nosotros. Esa es la silueta que podemos ver aquí, que Esther prefigura un Salvador que vendría de una forma atípica. Los judíos nunca se imaginaron, y mucho menos en la era posexílica, los judíos nunca se imaginaron que su salvación de la extinción sería una mujer, una señorita. Mucho menos desde el trono de la superpotencia mundial que los iba a amenazar con la extinción. Eso lo veremos en capítulos más adelante. Pero es una forma atípica. Es una mujer, es una señorita, fue traída a la residencia del Palacio Real, fue pasada por unos procesos horrorosos, pero era una desobediente, una rebelde. Ahora Jesús aún ofrece salvación, aún tiene poder para salvar y para santificar a las Esther que aún se quedan en Susa, a los Mardoqueos que no vuelven a Jerusalén,
Y si tú eres como medianamente como yo, muchas veces nosotros hemos callado cuál es nuestro pueblo y cuál es nuestra parentela. Y nos hemos avergonzado de decir quién es nuestro Padre. Y nos hemos silenciado el único mensaje que es vacuna y cura para una enfermedad peor que el coronavirus. Y nos hemos callado. Y Jesús aún nos salva de pecados como ese. O sea, no sean, es verdad, no sean como Esther, no sean como Asuero, no sean como Mardoqueo, no sean como Vasti, pero tampoco intenten ser como Jesús porque no lo van a lograr. Más bien, busquen amar a Jesús. Por todo lo que Él es, por sus atributos, porque Él es el mejor Salvador, es el mejor Rey, es el mejor Señor, es el mejor Dios. Ámenlo por lo que Él hizo. Tú no tienes que hacer esta salvación para que Él te ame. No, Él ya la hizo por ti. Y ahora tú lo que tienes es que amarlo. Él ya te ama con un amor eterno. No importa si tú eres linda como Esther o feo como Mardoqueo. Él te ama. Él dio su vida por ti, porque Él es el mejor Salvador. A Él es que debemos rendir nuestra vida y entregarnos en cuerpo y alma. Ahora, ya para terminar, hermanos, ¿cómo nosotros podemos hablarles de este texto a familiares y amigos? Bueno, primero, como decía Amelia Vega, esto es el registro histórico de un evento que en verdad pasó. Esto es el concurso de la sustitución de la reina Vasti. Ustedes lo pueden encontrar en los registros históricos de Persia. Pueden ir a ver la tumba de Mardoqueo cuando vayan a Irán, o la tumba de Esther cuando vayan a Irán. Pueden ir a los registros históricos mundiales donde este evento se eligió a la reina Istar. Pueden ustedes usar este argumento para decirle a sus vecinos, amigos y familiares: hey, esto no es una novela mexicana, venezolana, colombiana, brasileña. Esto no es una simple novela que está ahí para entretenernos, no es una narrativa, no. Díganle cómo los judíos interpretarían la narrativa antiguo testamentaria, cómo ellos habrán entendido la prefigura de un Salvador, o en este caso Salvadora, cómo eso apuntaba a un mejor Salvador en el Nuevo Testamento, nacido de la Virgen María, adoptado por José su papá, pero también que murió en la cruz y estuvo dispuesto a perecer, si perezco que perezca, con un solo sacrificio salvó a todo su pueblo. Díganle que esto prefigura el mensaje del Evangelio. Esto es el mensaje del Evangelio. La actitud de Esther de salvar a su pueblo prefigura la actitud de Cristo de salvar a su pueblo. Y eso lo vamos a ver en detalle en los domingos sucesivos. Por ahora solamente quería presentarles a Esther, a Mardoqueo, el supuesto autor del libro, pero también que ustedes entiendan que Jesús es un mejor Salvador. Es el mejor Salvador. Es el único Salvador. ¿Has puesto tú tu fe en Jesús para salvación? ¿Has puesto tú tu fe en Jesús para que Él sea que te santifique y te ayude a luchar contra los pecados que te oprimen y que no te dejan avanzar en tu santificación? ¿Has puesto tú tu fe en Jesús para que Él sea el que moldee tus actitudes desde el trono de tu corazón, gobierne tu vida para que Él te ayude a santificarte cada vez más? ¿Has puesto tú tu fe en Jesús todos los días, cada día? ¿Has rogado por ayuda a Dios para que te santifique y te purifique? Quiera Dios que cada uno de nosotros algún día podamos ser llamados por el Rey. Y no solo pasar una noche, pasar toda la eternidad amando a Cristo. ¿Tú quieres estar ahí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de entender la prefigura de Esther como salvadora del pueblo, que nos hacía desde mucho tiempo ya ver a los judíos como el pueblo de Dios, pero ahora, Señor, tu iglesia es el pueblo de Dios que ha sido salvada por el sacrificio de el Salvador Jesucristo.
y que todos aquellos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe verán sus pecados perdonados, sus vidas limpiadas y sus destinos cambiados. Y por eso, Señor, rogamos por más y más gracia, por más y más salvación, más y más convertidos puedan conocerte. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser embajadores tuyos, que podamos hablar de cómo este registro histórico prefigura la simbología de un Salvador en Jesucristo. Señor, te rogamos oportunidades para compartir este evangelio bonito y salvador, de transformación, de bendición y de poder. Y rogamos, Señor, que tú mismo salves a aquellos que han sido llamados por ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.